Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den un follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Así le dan los ataques. Así le dan los ataques de Leti. Sí. Todas las veces antes de iniciar a grabar cada una de estas crónicas. Solamente quiero dejar esta vez ahí para que vean que nos reímos. Bueno, que ella se ríe más que yo. Pero cada episodio. Comenzamos. Hola crónicos, la crónica del día de hoy se va a dividir muy probablemente en dos, bueno, no muy probablemente, se va a dividir en 2 o 3 partes dependiendo de qué tanto nos alarguemos el día de hoy. Vamos a tocar un tema que aunque ya hemos visto, realmente nos pareció la pena profundizar un poco más, ya que hasta muy recientemente la depresión postparto era un tema tabú. Y no nos vayamos tan lejos, la depresión como tal sigue siendo al día de hoy un tema que si bien es un poco más común para muchas personas, el hecho de que digas que estás yendo al psiquiatra o al psicólogo o de que estás tomando algún tipo de medicamento es porque estás loca, estás loco. Entonces ahora imagínense tener un hijo y de repente tu cerebro no lo acepta o no se adapta o no se acepte dentro de tu nuevo cuerpo o simplemente te sientas tan perdida que no sepas qué hacer. ¿Qué pasa cuando este tipo de conductas son ignoradas por tu pareja o tu red de apoyo, si es que tienes una red de apoyo? Derivado de una carta de una de nuestras crónicas que le agradecemos infinitamente que nos haya enviado, obviamente no voy a decir su nombre por motivos de privacidad, la voy a leer al final, en la que nos platicó su viaje a través de su depresión postparto. Nos dimos a la tarea de buscar qué es lo que sucede en varios de estos casos. Con un poco más de 10 años de diferencia entre las historias que les vamos a contar, estas dos mujeres asesinaron a sus hijos de una manera tan horrible que bien puede seguir siendo juzgadas como un poco más que un monstruo. Sin embargo, el trasfondo y motivos detrás de las acciones que tomaron son exactamente lo que nos hace traerles las crónicas cada semana. Un cerebro que ha dejado de enviar las señales correctas puede llevarnos a un lugar oscuro donde no hay regreso. Con un historial de trastornos del estado de ánimo, síntomas de esquizofrenia y depresión, la religión como desencadenante y una débil red de apoyo, el día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por Andrea Yates y Claudia Mijangos, madres que matan. Leti, les avisamos desde la semana pasada que prepararan los Kleenex. No sé si les va a impactar tanto como a nosotras porque, no, o sea, obviamente no nos vamos a ir tan adentro. Tan gráfico. Les quiero avisar que obviamente les queremos dar el anuncio parroquial de que como ya escucharon en el intro, este episodio trae un poco de, trae no abuso infantil, pero sí filicidio. Entonces, los que no tienen estómago o cabeza para algo así, pueden brincarse este episodio, lo entendemos perfectamente. Sí es un episodio fuerte, pero más allá, como siempre voy a tratar de narrar con el mayor respeto posible y sin dar más detalles que los necesarios. No les voy a traer realmente mucho detalle acerca de los asesinatos, porque al final de estos episodios queremos que volteen a ver en definitiva, a la nueva mamá que es su amiga, que es su familiar, a la nueva mamá que no se ve tan feliz, que no sabe qué hacer, a la que no dice nada, a
la que sí dice. a la que sí dice, a la que levanta la mano y pide ayuda, y que las vean con unos ojos diferentes, porque otra vez, mientras estuvimos haciendo la investigación y estuvimos viendo los videos y los diferentes, ¿Trastornos? no, los videos, los ¿Documentales? documentales que hay sobre Yates y Mijangos. Tal vez al final las opiniones van a estar divididas como lo han estado en varias de las crónicas, pero sí es muy necesario que abramos un poquito nuestra mente, nuestra cabeza, porque como les hemos dicho muchas veces, un asesinato nunca está justificado, pero cuando hay un grito desesperado por ayuda y sistemáticamente lo estamos ignorando, entonces también como sociedad tenemos un poquito que ver. Entonces, les queríamos avisar todo esto porque este episodio es un episodio fuerte, no por los detalles que les voy a dar, sino por el desenlace y por la manera de cómo vemos y de cómo se juzgaron a estas dos mujeres. Me gustaría que nos dijeras un poquito cómo te hizo sentir a ti la investigación. Con Yates fue como... Voy a mover el micrófono, lo siento. Con Yates fue una combinación de lástima y molestia, porque sin adelantar mucho, se pudieron haber evitado todas las tragedias con ella. Con Mijangos tampoco le voy a adelantar. Con Mijangos no sé si hubiera sido tan fácil como con Yates. Con Yates hay momentos muy marcados en su historia en los que si las circunstancias hubieran sido diferentes, las personas que estaban ahí hubieran actuado de manera diferente, o incluso ella misma hubiera hecho cambios, a lo mejor no estaríamos contando esta crónica de ella. Exactamente. Entonces, como dijiste, no hay una justificación, pero sí hay motivos por los cuales pasaron las cosas. Y por eso estudiamos psicología y por eso, como la frase dijiste, un cerebro que deja de mandar las señales correctas, por eso estamos haciendo las crónicas, porque es interesante e importante ver por qué pasan las cosas, que no se justifica, pero sí hay una razón de, no siempre es por maldad. Exactamente. Descontrolado, desencadenada. Exactamente. Entonces, para llevar un orden, les voy a platicar primero la historia de Andrea Yates, después Leti nos va a hacer, nos va a desarrollar el perfil, luego vamos a decirles, les voy a traer la historia de Mijangos y finalmente el perfil psicológico, y finalmente Leti nos va a hacer una comparación de las similitudes que hay entre los dos casos y por qué decidimos traer los dos al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, para que más o menos sepan por qué van a durar por lo menos 2 episodios. Ok, en el momento de los asesinatos, la familia Yates vivía en el suburbio de Houston, Clear Lake City. El 20 de junio del 2001, Rusty, esposo de Yates, se fue a trabajar dejándola sola con los niños en contra de las instrucciones del Dr. Said de supervisarla las 24 horas del día. Rusty había quedado con su madre, Dora Yates, para que ésta llegara una hora más tarde y se hiciera cargo de ella. En el espacio de esa hora, Andrea ahogó a los 5 niños. Comenzó con John, Paul y Luke y luego los dejó en su cama. Luego ahogó a Mary, que era la más pequeña, a quien dejó flotando en la bañera. Noah, su hijo más grande, entró y preguntó qué le pasaba a Mary. Luego salió corriendo, pero pronto lo atrapó y lo ahogó también. Lo dejó flotando en la bañera y puso a Mary en los brazos de John en la cama. Luego llamó a la policía repetidamente diciendo que necesitaba un oficial, pero no dijo por qué. Después llamó a Rusty y le dijo que volviera a casa de inmediato. What's your name? What's the problem? I just need him to come. Is your husband there? No. Well, what's the problem? I need him to come. I need to know why we're coming, ma'am. Is he there standing next to you? She? Are you having a disturbance? Are you ill or what?
Yes, I'm ill. You need an ambulance? No, I need a police officer. Well, send an ambulance. La llamada empieza con la operadora preguntando cuál es su nombre. Andrea da su nombre. Le pregunta cuál es su nombre, cuál es el problema. Y Andrea dice, nada más necesito que vengan. ¿Está su esposo ahí? No. ¿Cuál es el problema? Necesito que vengan. Necesito saber por qué vamos, señora. ¿Hay alguien ahí con usted? ¿Está parado él ahí junto a usted? No. ¿Perdón? ¿Está usted enferma? ¿Tiene algún disturbio? Sí, estoy mal. ¿Necesito una ambulancia? No, necesito que venga la policía. Sí, manden una ambulancia también. Y algo que se me hace súper valioso recalcar es por qué le dice, ¿está su esposo ahí con usted? Y ella le dice, no. ¿Está él ahí parado junto a usted? Uh-huh. Es una manera de preguntar como, ¿acaso no puedes hablar en este momento uh-huh. porque está la persona por quien estás haciendo la llamada ahí? Sí, o sea, claro. Estás en peligro Ajá. ahorita. Uh-huh. Se me hace, no siempre se escucha ese tipo de preguntas que nada más pueden contestar sí o no, y aprecio mucho que le haya hecho esas preguntas. Sí. Aparte, como van a poder percibir cuando escuchen la llamada, ella contesta sí, no, solo necesito que vengan. Está en aparente estado casi catatónico, o sea, realmente no muestra ninguna emoción, no muestra nada. Entonces, de verdad quiero que sepan que no sabía cómo empezar el tema, cómo abordar la historia, porque las víctimas, en este caso, las víctimas mortales son niños, pero en estos casos debemos ver un poco más allá. Es cierto que no tiene nombre lo que hizo, sobre todo si no tenemos un contexto, pero solo si nos dedicamos a juzgar sin saber qué estaba pasando antes. Entonces aquí les va el porqué de estos episodios, cómo empezó, cuándo empezó, cómo se pudo evitar todo esto, como ya nos dijo Leti. Yates nació en Asheville, Texas, la menor de los 5 hijos de Utah Karine Kohler, una inmigrante alemana, y Andrew Emmett Kennedy, cuyos padres eran inmigrantes irlandeses. Tuvo bulimia durante su adolescencia, también tenía depresión, y a los 17 años habló con una amiga sobre el suicidio. La gente que la conoce la describían como una persona muy inteligente que siempre era muy perfeccionista. Se graduó de Milby High School en 1982 y fue la mejor estudiante de la clase, capitana del equipo de natación y oficial de la Sociedad Nacional de Honor. Yates completó un programa de preenfermería porque desde chica decía que su sueño era ser enfermera. Y entonces completa el programa de preenfermería de 2 años en la Universidad de Houston y se graduó del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston. Desde 1986 hasta 1994 trabajó como enfermera registrada en el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas. En el verano de 1989 conoció a Russell Rusty Yates, un ingeniero en Sunscape Apartments en Houston. Pronto se mudaron juntos y se casaron el 17 de abril de 1993. Ok, entonces, ya vamos viendo que desde chica tuvo problemas. Si tienes problemas de bulimia, quiere decir que ya traes problemas de autoestima, uh-huh. Definitivamente. Ya había hablado de suicidio. Estudia lo que ella quería estudiar, lo que había sido su sueño siempre, y entonces conoce a Rusty y se van a vivir juntos, se casan, y poquitito después de que se casan, ella deja de trabajar, uh-huh. ¿no? En algo que había sido su sueño desde chica, ¿okay? Entonces, al poco tiempo deja de trabajar. Cuando se casan, anuncian que buscarían tener tantos bebés como les permitiera la naturaleza, y compraron una casa de 4 habitaciones en Friendswood, Texas. Su primer hijo, Noah, a todos los hijos les ponen un nombre bíblico, ¿ok? Justo te iba a decir. Sí. Noah nació en febrero de 1994, justo antes de que Rusty aceptara una oferta de trabajo en Florida, por lo que se mudaron a una pequeña casa rodante en Seminole. En el momento del nacimiento de su tercer hijo, Paul,
regresaron a Houston y compraron una casa rodante GMC. Ok. En el inter de todo esto, imagínate que estás trabajando en el trabajo de tus sueños, decides casarte, decides que vas a tener los hijos que Dios te mande y de una casa, a la naturaleza te mande. Y de tener una casa grande de 4 habitaciones, te vas a vivir a una casa rodante mini. En el inter en que tienen entre su primero y su tercer hijo, se hacen adeptos a un, pues no se puede llamar secta, pero es tipo una secta. En estricto sentido, creo que sí es una secta, aunque sea una religión. En donde un señor, que es el que les vende la casa rodante. exactamente, les dice que las mujeres siempre deben de obedecer al hombre y son poco menos que nada, ¿ok? Entonces, esa es la manera de pensar de la religión en la que se involucran entre su primero y su tercer hijo. Es el que les vende la casa rodante, es el que les dice, vende tu casa, no necesitas bienes, no necesitas lujos, no les pide dinero, pero es como, dejen todo y tienen que vivir con lo mínimo. Entonces, imagínate que eres una mujer que de estar trabajando en el lugar de tus sueños, ahora tienes 3 hijos, no puedes trabajar, no puedes llevar a tus hijos a la escuela porque tú los tienes que cuidar y les tienes que hacer homeschool o enseñarles. En Estados Unidos así se usa, que mucha gente hace homeschool, que es como educar a tus hijos en la casa. Llevan... Sí, siguen un programa muchas llevan veces. Llevan un programa de educación, pero deciden hacerlo las mamás o los papás en casa, ¿no? Entonces, ella estaba haciendo todo esto. Te iba a decir, muy Jim Jones de su parte, del señorcito que les vendió la casa, ¿no? Lo de dejen todo, no necesitan bienes materiales para estar cerca de Dios, cosas así. Pues, tras el nacimiento de su cuarto hijo, Luke, Jade se deprimió. El 16 de junio de 1999, Rusty le encontró temblando y mordiéndose los dedos al punto de que se estaba sacando sangre. O sea, se estaba mordiendo, comiendo los dedos, así de sangre en los dedos, de tan fuerte que se estaba mordiendo. Al día siguiente, intentó suicidarse con una sobredosis de pastillas. Fue ingresada en el hospital y le recetaron antidepresivos. Poco después de su liberación, le rogó a Rusty que la dejara morir mientras sostenía un cuchillo contra su cuello. Una vez más, fue hospitalizada. Le dieron un cóctel de medicamentos, incluido Haldol, que es un fármaco antipsicótico. Su condición mejoró de inmediato y se le recetó, cuando fue dada de alta, otra vez el Haldol. Después de esto, Rusty mudó a la familia a una pequeña casa por el bien de su salud. Parecía temporalmente estabilizada. Entonces, cuando tienen su cuarto hijo y ella se deprime, que no creo que haya sido, o sea, yo me imagino que ya traía como una bolita de nieve, entonces tiene el cuarto niño, le da depresión postparto. Pero no nada más le da depresión, se pone... Empieza con comportamiento errático. Sí, entonces la encuentran mordiéndose los dedos. Después de eso la llevan al hospital, se regresa, se quiere suicidar con las pastillas, la dejan unos días, sale otra vez, se quiere suicidar, le dice a su marido que la deja morirse, la llevan otra vez al hospital, le dan antipsicóticos y dice él, a lo mejor está estresada porque vivimos en este mini camioncito y entonces compra una casa en donde se van a cambiar a vivir todos, ¿ok? Y en defensa del Señor, for argument's sake, simplemente para tener un punto de debate, me parece una respuesta bastante apropiada por parte de un esposo que no se dio a la tarea de investigar o entender exactamente qué le estaba pasando. Está deprimida por el espacio, le compro una casa más grande. No dije apropiada. No sé si esa sería la palabra correcta al final, pero una respuesta muy normal, más bien, no apropiada, muy normal. Y es por eso que les decimos como escuchen más allá del diagnóstico que les den únicamente en la primera visita o en la segunda visita o en la visita que sea. Escuchen más allá de los primeros síntomas, porque aunque puede ser
suficientemente, ¿cómo se dice esa palabra? Es como puedo conjugar ese verbo. Aunque puede ser suficiente para distraer de la depresión, no significa que ya se curó, que ya se pasaron los síntomas. Exactamente. Es como, O sí, sea, te menos, distraes. y menos si te estás medicando. Cuanto y menos con antipsicóticos. Exactamente, o sea, si te están medicando con antipsicóticos, obviamente hay un problema y obviamente te vas a ver bien porque te están dando la medicina. Entonces, el hecho de que te estén medicando no quiere decir que ya te aliviaste. No los vas a dejar de tomar nada más porque tú tienes ganas y, ya estoy bien, pues estás bien porque te los estás tomando. Entonces, háganle caso a su médico siempre. En julio de 1999, Yates sufrió una crisis nerviosa que culminó con 2 intentos de suicidio y 2 hospitalizaciones psiquiátricas ese verano. Se le diagnosticó psicosis posparto. La primera psiquiatra de Yates, la doctora Eileen Sternbach, testificó que los instó a ella y a Rusty a no tener más hijos, ya que garantizaría una futura depresión psicótica. Pero es La que me naturaleza. molesta mucho la naturaleza. Ella se ve mejor, aún después de haber tenido las crisis nerviosas y de haber estado hospitalizada en el psiquiátrico. Le están dando Haldol, se sigue con el antipsicótico, se ve bien. Y como su esposo la ve bien, dice, pues ya estás bien, hay que tener otro hijo, entonces deja de tomarte la medicina. What the fuck. Y es algo súper común, no nada más en cuestión de medicamento psiquiátrico. En general, una persona normal, común y corriente se deja de tomar jarabe cuando se le quita la tos. O sea, esa parte no es como, No, ¿cómo o sea, se me atrevió? queda claro, güey, pero esto no es si una la tos, o doctora sea, te dijo. está queriendo suicidarse. Y fíjate que en este caso yo no lo digo tanto por ella. El marido, güey. O sea, ¿qué onda? Es como, yo ya te veo bien. Y ahorita les voy a decir un poquito más acerca de Rusty. Pero bueno, entonces, 7 semanas después de que ella sale del hospital, conciben a su hija. ¿Okay? Queda embarazada nuevamente y da a luz a su hija Mary el 30 de noviembre del año 2000. Parecía estar sobrellevando bien la situación hasta la muerte de su padre el 12 de marzo del 2001. Ok, ahí va. En el Inter, ella deja de tomarse las pastillas, queda embarazada, su papá se enferma, ella lo está cuidando, muere su papá y se vuelve a poner mal. Pero también tomen en cuenta que la niña está recién nacida y que la doctora le había dicho, por favor, no tengan más hijos, porque esto te garantiza que te va a dar un brote psicótico. Pues básicamente. Exactamente, Depresión entonces psicótica. una depresión psicótica. Entonces, Es que mira las fechas. Ella intentó suicidarse en julio del 99. Ajá. Se va hospitalizada, no sabemos exactamente cuánto porque no está muy claro. Deja de tomarse el medicamento en marzo del 2000. Ni siquiera un año después de los intentos de suicidio y de colapso nervioso. Da a luz a su hija en noviembre. Son, ¿qué? ¿5 meses después? 8 meses. 8 meses. Bueno, casi. Eran los mismos números o más diferentes. 8 meses después tiene a la niña y después en marzo del siguiente año, que si lo piensan bien son 4 meses. 4 meses después, fallece su papá. Vayan tomando nota de esas Ahí fechas, todo se va al carajo. de esos tiempos. Exactamente. Cuando fallece su papá, Yates deja de tomar los medicamentos y se empieza a mutilar y empieza a leer la Biblia de manera febril. Es decir, o sea, la leía todo el tiempo y empieza a tener alucinaciones. Y ella decía que los demonios le decían que como ella era mujer, sus hijos estaban destinados a irse al infierno. Básicamente eso era lo que ella escuchaba. Era un demonio diciéndole que... Y le preguntan, ¿cuál demonio escuchas?
no hay muchos, solamente hay uno y ese es el que me está diciendo que mis hijos Sí, están porque condenados. Una de las preguntas, no entiendo a lo mejor muy estúpido de mi parte, no entendí la relevancia entre si era un o él. Ajá, pero era él. Why is that relevant? Pero era Él, o sea, era el The diablo. Ajá, the. devil. Ajá, ajá. Entonces, empieza a leer la Biblia, deja de alimentar a su hija, la más chica, y queda tan incapacitada que requiere hospitalización inmediata el 1 de abril del 2001. Queda bajo el cuidado del doctor Mohammed Said. Fue tratada y dada de alta el 3 de mayo, o sea, está todo un mes Ujú. en el hospital, en el psiquiátrico. Vuelve a degenerar en un estado casi catatónico y llena la bañera a mitad del día cuando la dejan salir, que es a partir El del mismo 3 de día. mayo. Ajá, llena la bañera. Entonces, le preguntan, la suegra le pregunta, ¿por qué llenaste la bañera? Y ella dice, I had a use for it. O sea, tenía un uso para ella, Un propósito. un propósito. Entonces, la suegra y el marido llegan a la conclusión. Después le preguntan, ¿no? ¿Pero por qué? Quería ahogar a los niños. Era para los niños. Y entonces la suegra y el marido dicen, no, pero a los niños no le haría daño. Entonces yo creo que se quería suicidar ella. Aunque ella les dice. Y eso fue algo que a ellos se les ocurrió como una manera, no sé, de evadir Ajá, totalmente. el tren que viene. Exactamente. inminente. Porque es como, no, o sea, está mal. A los niños nunca le haría daño. Muy seguramente se quiere suicidar ella. No, te acaba de decir que la había llenado para los niños. Entonces, bueno, decide no hacerlo. Se da cuenta la suegra. Pasa ese día, fue hospitalizada al día siguiente de una visita médica programada. Su psiquiatra determina que probablemente tenía tendencias suicidas. Y entonces cuando ellos les dicen eso, de que era para ella, dicen, ok, tiene tendencia suicida, la bañera la había llenado para ahogarse ella, no a los niños. Yates continuó bajo el cuidado del Dr. Said hasta el 20 de junio del 2001. Y ese día, Rusty se va a trabajar dejándola sola para cuidar a los niños, en contra de las instrucciones del Dr. Said de cuidarla las 24 horas. Él había programado que su mamá llegara 1 hora más tarde para reemplazarla. Ok. Un fin de semana antes de que esto suceda, aunque el doctor les dijo, necesitan estarla vigilando las 24 horas del día, no la dejen sola con los niños. La dejaron Si sola el con los niños. psiquiatra te dice, si de tu esposa que ha estado internada N número de veces, que está tomando antipsicóticos y te dice, no la dejes sola con los niños. Un fin de semana antes, el hombre tiene una fiesta en su casa donde están más familiares y él dice, la voy a dejar sola con los niños 1 hora al día. 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde. ¿Por qué? Porque no le quiero quitar su independencia. Te están diciendo, necesita vigilancia Requiere supervisión. las 24 horas del día. No la dejes sola con los niños. Y tu primera opción es, sí, la voy a dejar sola. 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Y esa es una de las primeras, la primera y la más sencilla de las múltiples capas en las cuales se pudo haber prevenido esta tragedia. Para mí se pudo haber prevenido desde que les dijeron ya no tengas hijos. Por eso, bueno, tal vez. Tal vez y no. Y ahí te va para tener un punto de debate. No se pudo haber detenido el tener hijos porque ellos estaban bajo el supuesto, la primicia de que son los hijos que te mande la naturaleza y Dios. Entonces, sí, en estricto sentido, para ellos no era una opción utilizar protección o dejarte tener hijos. Si son 2 personas en su ventana fértil de la vida. Aunque ella estuviera a 2 de que le tronara la tacha. Está bien. Está bien. Entonces, en el espacio de esa hora, como ya les comenté, ahogó a los 5 niños. Luego habló a la policía y le llama a Rusty, su esposo, diciendo, es hora, necesitas regresar a la casa.
Si bien es cierto que nada la exonera de ser llamada una asesina, podemos ver varios factores y un sinnúmero de banderas rojas o red flags, como le quieran decir, que todo el mundo ignoró por completo, que es lo que les estamos mencionando ahorita. Desde el hecho que le aconsejan no tener más hijos, hasta el punto en que dejó de tomar su medicamento y que el marido decidió dejarla sola, aun cuando ella ya había declarado que había llenado la bañera para ahogar a los niños. Todo esto aunado a su ferviente lectura de la Biblia, su mutilación, ya era suficiente para que alguien la hubiera estado vigilando, o por lo menos a los niños. Sí, porque también pudieron haberse llevado a los hijos de la casa. Y ya. Ajá. Yates confesó haber ahogado a sus hijos. Le dijo al doctor Mitchell Wellner que esperó a que Rusty se fuera a trabajar esa mañana antes de llenar la bañera porque sabía que él le habría impedido dañar a los niños. Después de los asesinatos, la policía encontró al perro de la familia encerrado. Rusty le dijo a Wellner que normalmente se había permitido, que el perro nunca estaba encerrado normalmente. Y así fue cuando salió a la casa esa mañana, lo que llevó al psiquiatra a concluir que Yates lo había encerrado en una jaula para evitar que interfiriera con ella, matando a los niños uno por uno. Aunque el testimonio de los expertos de la defensa estuvo de acuerdo en que Yates era psicótica, la ley de Texas requiere que para hacer valer con éxito la defensa por locura, el acusado debe probar que él o ella no podía distinguir entre el bien y el mal al momento del delito. En marzo del 2002, un jurado rechazó la defensa por locura y la declaró culpable. Aunque la fiscalía había pedido la pena de muerte, el jurado rechazó esa opción. El tribunal de primera instancia la condenó a cadena perpetua por el Departamento de Justicia Criminal de Texas con elegibilidad para libertad condicional en 40 años. El 6 de enero del 2005, un tribunal de apelaciones de Texas revocó las condenas porque el psiquiatra de California y testigo de cargo, el Dr. Park Dietz, admitió que había dado un testimonio materialmente falso durante el juicio. Dietz declaró que poco antes de los asesinatos se había emitido un episodio de Law and Order o La Ley y el Orden, en el que aparecía que una mujer ahogaba a sus hijos y fue absuelta de asesinato por demencia. Entonces, cuando estaban en el juicio, él dijo que Yates muy probablemente había tomado la idea de ese episodio. Pero resulta que la autora Susan O'Malley, que estaba cubriendo el juicio para la revista Oprah y anteriormente había sido escritora de La Ley y el Orden o Law and Order, informó de inmediato que el episodio nunca había existido, de menos no hasta ese momento. Entonces, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que el jurado pudo haber sido influenciado por su falso testimonio y que por lo tanto sería necesario un nuevo juicio. El 9 de enero del 2006, Yates volvió a declararse inocente por demencia. El 1 de febrero del 2006 se le concedió la libertad bajo fianza con la condición de que fuera admitida en un centro de tratamiento de salud mental. El 26 de julio del 2006, después de 3 días de deliberaciones, Yates fue declarada inocente por demencia, según la definición del estado de Texas. A partir de entonces fue internada en el Hospital Estatal del Norte de Texas, campus de Vernon, y en enero del 2007 Yates fue trasladada a un hospital psiquiátrico estatal de baja seguridad en Kerrville, Texas. Aunque los psiquiatras tanto de los fiscales estatales de Texas como los abogados defensores de Yates coincidieron en que ella padecía una enfermedad mental grave con una de varias enfermedades psicóticas en el momento en que mató a los hijos, el estado de Texas afirmó que por definición legal estaba lo suficientemente consciente como para juzgarla. Para juzgarla con acciones correctas o incorrectas a pesar de su defecto mental. La acusación insinuó además la venganza conyugal como motivo de los asesinatos. A pesar de la conclusión de los expertos, la defensa de que no había pruebas de que respaldaran tal motivo. Aunque el jurado original creía que ella estaba legalmente al tanto de sus acciones, no estaban de acuerdo en que su motivo fuera la venganza conyugal. En el 2006, el jurado estuvo completamente en desacuerdo con las afirmaciones de la Fiscalía y su condena anterior del 2002 fue anulada. Mientras Andrea estaba en prisión, dijo que había considerado matar a los niños durante 2 años y agregó que pensaban que no era una buena madre y afirmaba que sus hijos se estaban desarrollando de manera inadecuada. Todo esto derivado de su ferviente lectura de la Biblia. Ella le dijo al psiquiatra de la cárcel, era el 7º pecado capital. Mis hijos no eran justos, tropezaron porque yo era mala, por la forma en que los estaba criando, nunca podrían salvarse. Estaban condenados a perecer en los fuegos del infierno.
También le dijo al psiquiatra de la cárcel que Satanás influyó en sus hijos y los hizo más desobedientes. Pero eso no es todo. Como les dije a un inicio, específicamente en los casos que vamos a ver, todo se va llevando de la mano. Como les hemos dicho en otras crónicas, a veces los planetas se alinean para que este tipo de situaciones pasen. Según el testimonio del juicio del 2006, el Dr. Said aconsejó a Rusty, un ex ingeniero de la NASA. O sea, también cuando estaba escuchando eso, y les digo, hay varios documentales, hay uno en español, si googlean o se meten a YouTube y buscan Andrea Yates, hay varios, hay uno en español. Cuando te dicen que era un ex ingeniero de la NASA y luego lo escuchas hablando, dices tú... ¿Seguros? Yo creí que eran brillantes. Entonces, ves que es un ex ingeniero de la NASA que no la dejen desatendida, sin embargo comenzó a dejarla sola, como ya les dije, las semanas previas a los ahogamientos durante cortos periodos de tiempo con la esperanza de mejorar su independencia. Como les dije, anunció que la iba a dejar para que no dependiera totalmente de él y de su madre para sus responsabilidades maternas. Y digo, no ha de ser fácil, ¿no?, tener ese tipo de conversaciones con gente a tu alrededor, pero, y como bien dijiste al inicio, no tenía una red de apoyo, porque supongamos que alguien que conocemos o con quien somos cercanos nos comparten todo esto, o nos dicen como, porque a lo mejor la gente de su alrededor no sabía el historial o por lo que habían estado pasando, pero si en una fiesta el anfitrión anuncia que ha decidido que va a dejar sola a su esposa 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde con el afán de alimentar, fomentar su independencia, no te haría que te preguntes si tal vez, si ya me estás contando, pues a lo mejor me acerco y te pregunto. Exactamente. Güey, por ejemplo... o sea, a ver, platícame todo el contexto. Bueno, a lo mejor es mi tren de pensamiento, porque soy muy metiche. Ahí te va. Digo, a mí me llama mucho la atención que haya dicho para que no dependiera totalmente de él y de su madre para sus responsabilidades maternas. Y porque que lo haya entonces, anunciado en una fiesta. ajá, porque entonces quiere decir como, o sea, te está haciendo un favor a ti porque no está siendo buena madre, entonces te voy a regresar a tus hijos un tiempo para que no dependas de mí o de mi mamá para ser buena madre tú. No sé. Todo pues es que mira, para que no dependiera totalmente de él y de su madre para sus responsabilidades maternas. Y si tomas en cuenta que la persona del culto en el que estaban o de la religión en el que estaban hablaba de las mujeres como que las mujeres se van a ir al infierno, las mujeres son poco menos que nada, y ella ya estaba leyendo la Biblia y ya el diablo le decía a ella que tenía que ser. Entonces imagínate que aparte te digan, pues es que no estás siendo buena madre, entonces te voy a regresar a los niños un tiempo para que te hagas responsable y tengas tus responsabilidades maternas. ¿Tienes una sección de teorías de conspiración al final de este episodio o le damos de una vez? Le podemos dar, nada más déjame te doy los comentarios de su hermano, porque su hermano Brian Kennedy le dijo a Larry King en una transmisión en live en CNN que Rusty en el 2001, mientras había llevado a Yates al centro de tratamiento de Devereux, que es un psiquiátrico, le decía que las personas deprimidas necesitan una patada rápida en los pantalones para motivarlos. Entonces es como que la tengo que llevar para que deje de hacerse tontita. La voy a motivar para que se ponga bien. Y obviamente, y cuando leí eso, o sea, me hace totalmente lógica con todo lo demás que ha venido haciendo el hombre. Que honestamente, digo, bueno, ahorita le vamos a dar con las teorías, ¿no? Pero para mí, o sea, no fue ella sola. Uh-huh. Para mí, o sea, para nada fue ella sola. A lo mejor sí, materialmente. Pero intelectual. Estabas totalmente consciente de las intenciones que tenía. Estabas totalmente consciente que no era una persona que podía valerse por sí misma y que no tenía que estar sola ella. O sea, tenía que estar bajo vigilancia las 24 horas del día. Entonces,
¿sabes? Dinos lo de su mamá también, es importante. Su madre, Utah Karen Kennedy, expresó su sorpresa cuando se enteró del plan de Rusty mientras estaba en la reunión con ellos, en la reunión donde dijo que la iba a dejar sola una hora. Y dijo que no era lo suficientemente estable para cuidar a los niños. Señaló que su hija demostró que no estaba en sus cabales cuando casi asfixia a su pequeña hija Mary, que aún no tenía dientes porque le estaba dando de comer comida sólida. Y la bebé obviamente no podía comer porque tenía 4 meses. Entonces, según las autoras Susie Spencer y Susanna O'Malley, quienes investigaron su historia con gran detalle, fue durante una llamada telefónica que el Dr. Said le dijo a Rusty durante las últimas noticias de los asesinatos que se enteró por primera vez que ella no estaba siendo supervisada a tiempo completo. O sea, el doctor no sabía que la estaban dejando sola. ¿Ok? La primera psiquiatra de Andrea, la doctora Eileen Starbach, dice que ella se quedó súper asombrada e incrédula cuando los Yates expresaron su deseo de suspender los medicamentos para poder volver a quedar embarazada durante una visita con ellos. Ella les dijo, como ya les mencioné, que no podían tener más hijos porque le iba a dar Que no debían. Ajá. exactamente depresión psicótica. Entonces, durante el juicio, mantuvo con éxito la posición de que Andrea sería declarada... Ok, ahí les va. Uy, perdón, me brinqué una parte. Les voy a platicar un poquito de lo que dijo Russell Yates, o Rusty, como le quieran decir. Que me hace... Cuando... De por sí me costó trabajo ver todo esto, porque lo voy a decir tal cual, para mí es un juicio un tanto injusto. Tal vez no por la condena que le dan a ella, pero yo pienso que 100% pudo haberse evitado. Rusty, durante el juicio, mantuvo con así ferviente posición de que Andrea sería declarada inocente. Tenía fantasías de tener más hijos con ella después de que ella fuera tratada con éxito en un centro de salud mental y dada de alta con la medicación adecuada. Varias soluciones para sus vidas dañadas, como la maternidad subrogada y la adopción, horrorizando a la familia y a los abogados, antes de ceder a la realidad. O sea, el hombre pensó en todo lo que iba a hacer cuando ella saliera, porque estaba seguro de que como ella no había estado en sus cabales psicológicamente, la iban a dejar salir. Y él pensó, pues que se siga tomando las pastillas y entonces a lo mejor contratamos una surrogate o adoptamos para poder seguir teniendo hijos. Esa es la teoría de conspiración. Ay, le pegué a la mesa. Güey, o sea... Y en el documental. ¿Lo estás viendo? Necesito que lo vean. ¿Okay? No es le el documental crees en ni inglés. la- Yo no le creo la nada. hora. O sea, me dio repulsión el tipo ese. O sea, realmente es como... Está hablando y dice, si yo hubiera sabido que ella estaba así de mal, pues, y se ríe, pues no la hubiera dejado sola. O sea, claro que yo no quería que esto, pero se está riendo, entonces es una cara como... de... Ajá, entonces es como... Oh, Son of a bitch. sí, o sea, no inventes. Y otra vez, yo no estoy diciendo que ella, a final de cuentas, durante el juicio, como ya les mencioné, la mandan al psiquiátrico y a partir de ahí ella está totalmente en reclusión, le han tratado de hacer... Cuando vas y puedes decir que ya pueden salir, Ah, le han dado oportunidad, no nada más de apelar, de que reciba una revisión para saber si ya puede estar en la sociedad, y ella no ha querido nunca. O sea, para ella es como, no estoy bien, aquí me voy a quedar. O sea, no tengo necesidad de salir. Pero... Y el hombre dijo, ay, es que quiero
divorciarme porque pues no hemos tenido intimidad desde pues que ella mató a los niños. Entonces no estamos cumpliendo como esposos y pues quiero tener más hijos, ¿no? Entonces se divorcia y tiene otro hijo con otra persona que después se divorcia de él. ¿Porque le quería embarazar sin parar? No sé si porque le quería embarazar sin parar. Pero es que, neta, o sea, yo no le creo nada al tipo. Y en este tipo, perdón, específicamente quería traer este tipo de crónica, porque fue una crónica difícil no por el hecho, o sea, sí obviamente por los niños, pero más allá de eso, para aprender un poquito con ustedes y que volteemos a ver a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, primero que nada, tengo que hacer el comercial de Stuka Producciones. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas que alguien te haga trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook y en Insta como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Y ahora sí, Leti nos va a dar el perfil psicológico. Nel, primero te voy a decir la teoría de conspiración. Ok, y primero nos va a dar la teoría de conspiración. Porque no me dejaste decirlo hace rato. Perdóname. La teoría de conspiración, que ni siquiera es tal cual conspiración. Una de las hipótesis que surgieron a raíz del juicio es que Rusty fue parte activa de las alucinaciones y delirios que estaba teniendo Andrea, porque él le decía o alimentaba las ideas delirantes que ella ya tenía sobre el demonio y sus hijos. Entonces él las alimentó, después hace el plan con su mamá de dejarla sola Porque ya sabía. para que asesine a los hijos y hacer borrón y cuenta nueva y poder volver a empezar por esta fantasía o que espero no se vaya a ofender a nadie, no es mi intención ofender a nadie de ninguna manera. Hay un tipo de filia o parafilia, que es una excitación sexual que viene de la posibilidad o consumación de embarazar a una mujer. Entonces, hay muchas personas, ningún psiquiatra que haya hablado con ellos, ningún policía que lo haya entrevistado, hay personas en el mundo, como tú, como yo y ustedes, que dice, ¿y si ese vato tenía esa madre? Y aparte estaba medio locón por la parte de la religión. Y si todo fue un plan no desde un inicio, pero sí él la voy a embarazar, y todas le salieron, es mucha lana, esto está medio mal, no los puedo cuidar, me toca a mí, no quiero, ¿y si la dejo? Y vuelvo a empezar. Fíjate que no lo había pensado, pero no se me hace tan descabellada la idea. No está tan alejado de lo que pasó. Porque aparte, él la va dejando. O sea, Ay, le pegué la mesa. para mí sí, para mí, obviamente, otra vez, la asesina material es ella. Pero él también tiene la culpa. Porque ella no está en uso 100% de sus facultades mentales. No está. Si te están diciendo necesitas vigilarla las 24 horas del día, tú eres responsable sobre ella. Entonces, aunque ella haya dicho, sí, yo me esperé a que él se fuera para matarlos, tú sabes que está alucinando, tú sabes que está medio brote psicótico, tú sabes que ella no está al 100%, que la has ido a dejar en el psiquiátrico N número de veces, que ha intentado suicidarse, que le están dando que la dejes morir, que les han dado antipsicóticos muy fuertes, y tú decides que, ¿sabes? ¿Y la justicia? No hay. Porque, o sea, sí entiendo perfectamente que ella los haya asesinado. A mí me queda muy claro. Pero otra vez, son esas pequeñas cositas que dices, nunca voltean a ver a las mujeres. Y no es que quiera sacar una carta feminista, pero es que realmente me dio tanto coraje cuando estaba leyendo y cuando vi
el chingado reportaje y lo vi que se está riendo, dije, maldito infeliz, Porque púdrete, sí lo- porque es como, si somos, güey, o sea, es como crónica de una muerte anunciada. Ujú. Ella lo anunció, todo el mundo sabía, la mamá de ella sabía, la mamá de ella sabía, psiquiatras les los dos dijeron. psiquiatras les dijeron, él ya lo sabía y decidió y lo anunció. Entonces para mí es como, él también tiene parte de la culpa, porque a él no le hicieron nada, porque a él lo dejaron ir y tener más hijos. Él creó la oportunidad. Entonces, está bien. Perdón, Perro coraje queda. sí. Muy bien, ahora sí, les voy a dar el perfil psicológico de Andrea Yates. Les voy a leer la evaluación psiquiátrica forense que le hicieron a Andrea Yates con respecto a su estado mental en el momento de los asesinatos de sus hijos. Esta es una transcripción que se hizo pública no se hizo pública, ya la pasaron en limpio, de los apuntes en noviembre del mismo año que ella asesinó a sus hijos. Es una examinación de ella en prisión. Yates reportó al momento de su ingreso estar tomando Effexor, Wellbutrin, Haldol y Cogentin, pero desconocía las dosis. Les vamos a decir ya al final cuáles son cada uno de esos medicamentos o para qué sirven. Pero Haldol ya sabemos que es, que lo dicen como Haldol, es el antipsicótico. Se mostró alerta, coherente, responsiva, ¿se dice? Responsive. Sí. Responsiva, orientada, cooperativa. Su voz se mantuvo suave y en ocasiones demoraba su respuesta. En un par de ocasiones olvidó o malentendió las preguntas que se le hacían, pero el resto de sus respuestas fueron claras y relevantes a las preguntas que se le estaban haciendo. Presentó llanto apropiado al hablar de los asesinatos y sonrió al recordar algunos de los momentos felices. El resto del tiempo se mostró con afecciones planas. Se mostró notablemente pasiva, inasertiva y humilde. No evidenció alucinaciones, delirios o ideas delirantes durante la examinación, aunque contó tener historial de síntomas serios. Y esto me parece muy interesante porque justo después de los hechos estuvo en un periodo de lucidez. Uh-huh. Y después, de manera general, se mostró lógica en sus respuestas, sin evidencia de libre asociación, fuga de ideas u otros signos de trastorno en el pensamiento. Se mostró un poco confundida en su memoria respecto a los tiempos de cuando murió su papá a cuando cometió los asesinatos y después de cuánto tiempo la habían tenido aislada en la prisión. Uh-huh. Y hasta que habló con el psiquiatra forense. Como que no... Perdió el hilo del tiempo. Más bien, como que no recordaba la cantidad de tiempo porque estaba ubicada en sus 3 esferas de conciencia cuando la ingresaron, pero no recordaba. Y pienso que bajo estrés, incluso si ella no hubiera estado con alucinaciones o ideas delirantes, me parece que sería una respuesta apropiada por el estrés por el que estaría pasando una persona. Ahora les voy a hablar sobre el comportamiento antes de la ofensa. Y aquí es regresarnos un poquito a su historia, ¿no? Como para poder irnos acercando al cómo es que se llega en conclusión al diagnóstico que se le dio. Y es básicamente recapitulación de lo que ya nos contaste tú. Después del nacimiento del 4º hijo, ahora les voy a hablar sobre el comportamiento antes de la ofensa, que es básicamente una recapitulación de lo que tú ya nos diste. Y es después del nacimiento de su 4º hijo, Luke, es cuando Andrea empieza o cae en depresión, que pienso que sería apropiado decir depresión postparto, y les vamos a dar ese diagnóstico junto con Mijangos en el siguiente episodio. En julio de 1999, después de un colapso nervioso, es cuando tiene los 2 intentos de suicidio y 2 estancias separadas en un hospital psiquiátrico en donde se le da el diagnóstico de psicosis postparto. Su primer psiquiatra, como ya lo comentó Jacqueline, es quien le insiste que ya no tenga más hijos porque le garantiza que va a desencadenar en una depresión psicótica en el futuro. No es tal vez te va a pasar, hay una gran probabilidad, te garantizo
que esto va a resultar en una depresión psicótica. Y no es te garantizo, les garantizo. Les garantizo. Bueno, sí, O sea, sí es verdad. Es a ambos. 7 semanas después de su alta es cuando queda embarazada de su quinta y última hija, Mary. Deja de tomar el Haldol en marzo del 2000. Tiene a Mary en noviembre del 2000. Todo estaba bien hasta que su padre fallece en el 2001. Y es lo que les decía antes. Es importante tener en cuenta las fechas porque no tenemos mucha información, pero si eso fue una de las razones o fue algo que le movió por completo la estabilidad emocional que ella había podido estar trabajando con el medicamento. Fallece su papá, nada más podemos asumir que tenían una buena relación o que eran cercanos o que es algo que le puede alterar suficiente la estabilidad que ella puede sentir, falsa o no, por el medicamento o no, profunda o no, enraizada o no. Es yo pienso que pudo ser uno de los detonantes, si no es que el más importante detonante, porque todo lo demás, ella venía viviendo con el mismo entorno, ya había estado con la misma persona desde hace varios años, no había tenido una red de apoyo, no era considerada como una persona importante, no necesitaba trabajar, nada más estaba ahí para los hijos y para atender el hogar. Entonces, no es que eso no importe o no sea importante, no importa, es importante. No es que eso no impacte o agregue gravedad a todo lo que estamos viendo de Andrea, pero si de alguna manera ella había aprendido a sobrellevarlo lo había entendido y aceptado o asimilado como lo que le tocó vivir, y otra vez fallece su padre, entonces ya se desbalancea por completo la mesa que ya no, o sea, ¿sabes? La charolita que ya traías y que se te iba a caer sin dudar con ese tropiezo. Porque aparte, hasta antes de eso, no le había dado la depresión psicótica que le había dicho la doctora que ya le iba a dar. O sea, era sí o sí te va a dar. Entonces es hasta que muere su padre que, como dices tú, es el detonante muy probablemente y entonces llega a la depresión psicótica. Porque vamos a ver, cuando entremos a detalle en el trastorno tal cual y que yo les platique, que ya lo vimos, ya vimos un psicótico breve antes, o la diferencia entre un psicótico breve y un psicótico compartido cuando hicimos al Slenderman o a las niñas del Slenderman. Ya tiene un par de creo que fue en la segunda temporada. Entonces, obviamente lo vamos a leer otra vez. Y perdón que me emociona leer de esto, no es que me emocione que la gente lo tenga. Me disculpo por mi sonrisa. Se los voy a leer por completo y vamos a ver si es que requiere un detonante o no requiere un detonante o si es algo paulatino. Para esta fecha, que es marzo del 2001, Andrea había estado viviendo con síntomas de bulimia, también lo comentaste. En high school tuvo bulimia, habló con su amiga sobre la depresión que tenía y la ideación suicida que había estado viviendo. Y es importante recalcar que a pesar de que ella no lo menciona tal cual como a manera de escudarse, su hermano había sido diagnosticado en el 99 con bipolar y con trastorno obsesivo compulsivo, y más personas de su familia tenían historial de depresión, bipolar, esquizofrenia, etc. Y cuando digo varias, me refiero más de 7 personas de su familia directa o de su familia, no me acuerdo cómo es la menos directa, o sea, su hermano, su primo, su tía, su abuelo, ¿sabes? O sea, neta, muchísima gente. Y otra vez, cuando ya dé el diagnóstico, cuando cerremos con Mijangos, también les voy a hablar un poco sobre cómo esto sí tiene peso, sí es un precedente y sí es algo que puede garantizar que se puede desencadenar uno de los tantos trastornos que Andrea Yates padeció. El día de la ofensa, el día de la ofensa, y es algo muy importante por lo cual ella no pudo ser declarada tal cual como inocente por razón de locura, es que la persona que es inocente por razón de locura no tiene un contacto con la realidad suficiente como para distinguir el bien y el mal. Andrea sí tenía tan solo ese hilo de contacto con la realidad. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque le llamó al 911.
porque ella no quiso decir qué era lo que había pasado porque le daba vergüenza decirlo, y ella lo declara tal cual. Y ahora les voy a hacer un inventario de su comportamiento el día de. Llama al 911, después o durante ese tiempo es cuando empieza a mover los cuerpos de sus hijos, excepto uno que deja ahí en el baño donde asesinó a su hijo. Y cuando llega la policía, ella está sentada, tranquila, muy tranquila, esperando a que llegue la policía y esperando a que llegue su esposo. Jade se mostró calmada, callada, participativa, con declaraciones cortas que indican que estaba escuchando la conversación y estaba alerta a su entorno. Es decir, no estaba catatónica ni en una alucinación ni con ideas delirantes cuando llegó la policía. Y dio una recolección más que detallada, Sí. de todos los hechos, de todas sus acciones, desde cuándo había estado planeando, por qué lo hizo, cómo lo hizo, en qué orden lo hizo, por qué lo hizo en ese orden y por qué los había movido, hacia dónde los movió. Son detalles que decidimos que no queremos compartir porque vamos a llorar. Y no pienso que sea tan necesario compartirlo para entender qué está pasando. Ajá, no, porque en esta ocasión realmente lo que estamos tratando de ver es totalmente la psique de Andrea. Después se hace la autopsia, platican con ella otra vez sobre la autopsia y ella o da más información que puede dar explicaciones de lo que encontraron en la autopsia, o llora y se muestra. La palabra es arrepentido en inglés. Arrepentido, como bien consciente de el peso de las acciones que ella tomó. El comportamiento después de la ofensa es el 20 de junio cuando ella ingresa a la policía, es decir, después de que la entrevistaron en casa y que ella dio la recolección ahí mismo, cuando se la llevan a la estación de policía, llega con positivo o con suficientes síntomas como para decir sí está padeciendo esto en este momento: paranoia, delirios, alucinaciones, un proceso de pensamiento circunstancial y con fuga de ideas. Les voy a hablar más al respecto de qué es un proceso de pensamiento circunstancial y fuga de ideas con Mijangos, porque es parte de los síntomas y padecimientos que comparten los dos. Desde su ingreso, el 20 de junio del 2001 y hasta agosto, durante el resto del año hasta noviembre, las alucinaciones y delirios continuaron para Andrea. Es decir, de junio a agosto estuvo con alucinaciones y todas eran como un tema religioso muy fuerte, y todas estaban relacionadas con las explicaciones o justificaciones por las cuales ella había terminado con la vida de sus hijos. Y una ideación suicida muy fuerte. Ideación suicida no porque tuviera ni la intención ni la manera o el espacio para consumar un suicidio, pero para ella era lo que seguía y lo expresaba constantemente. Era como ok, ya pude salvar a mis hijos de las llamas del infierno que les iba a tocar vivir porque son mis hijos y yo no los estaba educando bien, y el diablo o el demonio ya los había escogido para llevárselos. Ya los pude salvar, entonces pues ahora digo yo. Pero como estaba bajo observación, no puedo hacer nada al respecto. Y bueno, ya de aquí sería nada más, ese era un inventario, el antes, durante y después, un inventario de su estado mental, para darle un poquito de contexto, para cuando en el siguiente episodio les leamos sobre los diferentes trastornos que ambas padecían y cómo se conectan uno con el otro y en qué se distinguen y cuáles son los agravantes y en qué momentos una persona puede ayudar o en qué momentos no pueden ayudar. Y más que nada, como dice Jacqueline, para aprender. Porque yo, por ejemplo, cuando leí la primera vez depresión psicótica, dije, ¿eso ni existe? Sí, quizás una depresión y un episodio psicótico al mismo tiempo. Resulta que sí existe. Que sí existe tal cual ese diagnóstico en el DSM-4. Todo lo de ambas es en el DSM-4 por los años. Andrea Yates fue en el 2001 y Claudia Mijangos fue en el 90. Es el DSM-4 a las dos, y
Y del DSM-4 al DSM-5 ya cambiaron mucho las cosas. Ya se les llama diferente, ya están clasificados de una manera diferente. También se quita mucho el estigma y el tabú respecto a esos diagnósticos porque están muy conectados. La esquizofrenia, la psicosis posparto, la depresión posparto, la bulimia y el desorden esquizoafectivo, que es el que tenía Claudia Mijangos. Van muy de la mano. Todos son del estado de ánimo y las dos traen un contexto religioso. Entonces, por eso es que nos vamos a esperar hasta Mijangos para leerles todos de corrido, todos los diagnósticos, en qué se parecen, en qué se distinguen, cómo interactúan uno con el otro, o los diagnósticos diferenciales, y listo. Y para que aprendan para que puedan darse cuenta de... Y otra vez, esto es, la verdad es gracias a una de nuestras crónicas que nos mandó su historia, la cual les voy a compartir al final del episodio que sigue. Para que sepan, tal vez no completamente, pero que se puedan dar una idea de cuáles son los foquitos rojos que pueden buscar o que pueden encontrar en las mujeres que están embarazadas o que acaban de tener a sus hijos, que están a su alrededor. Vamos a tratar de darles esa información para que ustedes también puedan pues poner su granito de arena, ¿no? Porque como bien me lo dijo la crónica en la carta que nos mandó, yo me sentía muy mal porque me sentía culpable porque de repente pues no me daban ganas de abrazar a mi hijo. Entonces sabemos que muchas mujeres se sienten así y que en nuestra cultura muchas veces alguien que diga eso puede decir es que eres una mala mamá. Ajá, o ay, para eso querías tener hijos. Para eso querías tener, o sea, hubieras ¿sabes? pensado eso antes, entonces, etcétera. Todo eso se los vamos a traer en el siguiente episodio. Y pues listo. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en el próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regálenos un review en iTunes y en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como les repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.